Hola, mi nombre es Astral Viares y yo les voy a hablar un poco sobre la ecuación de Euler y los puntos singulares regulares. La ecuación de Euler viene dada por la expresión x al cuadrado y' más alfa por x y' más beta por y igual a 0. Para poder hallar una solución vamos a suponer la solución y igual a x elevado a la r. Si la derivamos, obtenemos que la primera derivada es igual a r por x a la r menos 1. Análogamente, obtenemos la segunda derivada, que es igual a r por r menos 1 por x a la r menos 2. Si sustituimos estos valores en la ecuación diferencial, obtenemos la expresión 3, que es esta que tenemos aquí. Como vemos, este x al cuadrado con este x a la menos 2 se me van. Y esta x con este x a la menos 1 se me va. Por lo tanto, obtenemos la expresión 4, que es esta que está aquí. Si sacamos factor común x a la r, podemos ver que nos queda x a la r por esta ecuación. Si igualamos x a la r a 0, obtendríamos la solución trivial y no es lo que queremos hallar. Por lo tanto, vamos a igualar a 0 esta ecuación. Entonces obtenemos la expresión número 6, que como vemos es una ecuación cuadrática. Y para poder hallar sus raíces, lo que podemos hacer es usar la resolvente, que como vemos tiene la forma de la expresión 7. Y para esta ecuación vamos a obtener tres casos diferentes dependiendo de los valores de las raíces de la ecuación cuadrática. Para el primer caso vamos a obtener cuando las raíces son reales y distintas. Si r1 y r2 son reales tales que r1 es diferente de r2, entonces obtenemos las soluciones y1 igual a x a la r1 y y2 igual a x a la r2. Calculamos el Wronskiano, el cual recordemos que está formado por y1, y2 y sus derivadas. Si sustituimos estos valores, vamos a obtener que el Wronskiano nos da igual a r menos r1 por x a la r1 más r2 menos 1. Como vemos, es diferente de 0, por lo tanto decimos que y1 y y2 forman un conjunto fundamental de soluciones. Finalmente, obtenemos la solución general, la cual es y igual a c1 por x a la r1 más c2 por x a la r2, en donde c1 y c2 son constantes arbitrarias. Ahora obtenemos el caso 2, en el cual las raíces son reales y repetidas. Si r1 y r2 son iguales, entonces se obtiene solamente una solución, la cual tiene la forma y1 igual a x elevado a la r1. Por lo tanto, tenemos la raíz r1, en donde este discriminante debe de ser igual a 0 si las raíces son iguales. Por lo tanto, r1 es igual a menos por alfa menos 1 entre 2. Entonces vamos a construir una segunda solución. Primero vamos a escribir la ecuación de Euler en su forma estándar, de manera que la forma estándar lo que queremos es que la segunda derivada, este coeficiente sea igual a 1. Por lo tanto, dividimos entre x al cuadrado y obtenemos esta expresión, en donde vamos a llamar p a alfa entre x y q va a ser beta entre x al cuadrado. Para poder construir y2, vamos a suponer la solución y igual a una variable u que depende de x por y1. Derivamos y, entonces vamos a usar la regla del producto y obtenemos la primera derivada está dada por la expresión 15 y la segunda derivada está dada por la expresión 16. Si sustituimos estos valores en la ecuación de Euler, vamos a obtener la expresión 17.
Si reescribimos un poco, podemos observar esta expresión, en la cual recordemos que y sub 1 es una solución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, satisface a esta solución, entonces quiere decir que esa ecuación es igual a 0. Por tanto, obtenemos la expresión 19. Para poder resolverla debemos hacer el cambio s igual a u'. Si sustituimos este cambio en la expresión 19, obtenemos la expresión 21. Para poder resolver esta ecuación vamos a utilizar separación de variables. Por lo tanto, primero lo que vamos a hacer es este término, lo pasamos para este lado restando, que es lo que obtenemos aquí. Luego, separamos variables y nos quedaría de s entre s igual a menos 2 por y sub 1' entre y sub 1 más p, todo por el diferencial de x. Recordemos que la derivada del logaritmo de y sub 1 con respecto a x es igual a 1 entre y sub 1 por la derivada interna de y sub 1 con respecto a x. Entonces vemos que esto es igual a esto, solamente que aquí está multiplicado por una constante que es 2. Por lo tanto, obtenemos que de s entre s más 2 por el diferencial del logaritmo neperiano de y sub 1 es igual a menos p de x. Ahora vamos a integrar. Recordemos que la integral de 1 entre s es el logaritmo neperiano de s. Si integramos este diferencial nos quedaría el logaritmo neperiano de y sub 1. Pero por las propiedades del logaritmo, este 2 que lo está multiplicando va a pasar como un exponente de y sub 1. Y nos quedaría menos la integral de p de x. Reescribiendo, obtenemos esta ecuación más la constante de c. Y si aplicamos la exponencial, obtenemos la expresión 23. Ahora vamos a devolver el cambio, que recordemos que fue s igual a u'. Sustituimos quién es s, que es, bueno, sabemos que es u'. Y ahora vemos que lo que queremos hallar es quién es u, ¿no? Por tanto, vamos a integrar. Para ello, el y sub 1 al cuadrado que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y así obtenemos la expresión 25, ya integrada, y obtenemos quién es u. Entonces decimos que una segunda solución, y sub 2, recordemos que habíamos propuesto y igual a u por y sub 1, bueno, ya sabemos quién es u y obviamente sabemos quién es y sub 1, y por ello es que obtenemos esta expresión 26. Ahora vamos a sustituir quién es p y quién es y sub 1. Recordemos que p era alfa entre x y y sub 1 es igual a x a la r sub 1. Bueno, haciendo algunos cálculos y también recordando que r sub 1 es igual a menos por alfa menos 1 entre 2, obtenemos que y sub 2 es igual a esta expresión, que es x a la r sub 1 por el logaritmo neperiano de x. Y finalmente obtenemos la solución general, la cual es y igual a c sub 1 por x a la r sub 1 más c sub 2 por x a la r sub 1 por el logaritmo neperiano de x, donde c sub 1 y c sub 2 son constantes arbitrarias. Ahora tenemos el tercer caso, en el cual las raíces son complejas conjugadas. Si r sub 1 es igual a lambda más i mu y r sub 2 es igual a lambda menos i mu, donde tanto lambda como mu son reales, entonces obtenemos esta solución que vemos en la expresión 30. Pero como vemos, esta expresión está dada con algunos números complejos y no queremos eso, queremos es que esté la solución en términos de valores reales. Por lo tanto, observemos esta identidad y también vemos que por la fórmula de Euler obtenemos las expresiones 32 y 33. Entonces,
Si sumamos los dos últimos resultados, es decir, si sumamos x elevado a la i por mu más x a la menos i por mu, obtenemos que es igual a 2 coseno de mu por el logaritmo neperiano de x. Y si restamos, sería x menos x elevado a la i por mu menos x elevado a la menos i por mu, obtenemos 2 por i seno de mu logaritmo neperiano de x. Como y es una solución para cualquier valor de las constantes, entonces vamos a suponer que c sub 1 y c sub 2 es igual a 1 y también que c sub 1 es igual a 1 y c sub 2 es igual a menos 1. Para el caso en el que c sub 1 y c sub 2 es igual a 1, obtenemos esta ecuación que, bueno, sustituyendo con las identidades y la fórmula de Euler, obtenemos esto, que y sub 1 es igual a 2 por x lambda coseno de mu por el logaritmo neperiano de x. Y también tenemos esta solución para el cual c sub 1 igual a 1 y c sub 2 igual a menos 1, que obtenemos que y sub 2 es 2i por x elevado a la lambda por el seno de mu por el logaritmo neperiano de x. Calculamos el Wronskiano, recordemos que está formado por y sub 1 y y sub 2 y sus derivadas, y obtenemos que nos da mu por x elevado a la 2 lambda menos 1. Como vemos es distinto de 0, entonces decimos que y sub 1 y y sub 2 forman un conjunto fundamental de soluciones. Y se concluye que y sub 1 es igual a esta expresión y y sub 2 es igual a esta expresión, las cuales forman un conjunto fundamental de soluciones. Por lo tanto, finalmente llegamos a la solución general, la cual es y igual a x elevado a la lambda por c sub 1 por el coseno de mu logaritmo neperiano de x más c sub 2 por el seno de mu logaritmo neperiano de x, en donde c sub 1 y c sub 2 son constantes arbitrarias. En los casos anteriores era para cuando x es mayor que 0. Ahora queremos ver una extensión de las soluciones de la ecuación de Euler al intervalo en el cual x es menor que 0. Por lo tanto, vamos a hacer el cambio x igual a menos c, donde c es mayor que 0. Y sea y igual a u, que depende de c, entonces vamos a obtener, por regla de la cadena, vemos que de y entre dx va a ser igual a menos de u entre dc. Si hacemos la segunda derivada de y con respecto a x, obtenemos que es igual a la segunda derivada de u con respecto a c. Por lo tanto, sustituyéndolo en la ecuación de Euler, obtenemos la ecuación 42, la cual es muy similar a la que habíamos hallado anteriormente. Entonces las soluciones vienen dadas por la ecuación 43, como vemos. Entonces podemos combinar estos resultados para x mayor que 0 y los resultados para x menor que 0 y así poder obtener unas soluciones que sean válidas para el intervalo cuando es menor que 0 y mayor que 0. Recordemos que el valor absoluto de x es igual a x cuando x es mayor que 0 y además el valor absoluto de x es igual a menos x cuando x es menor que 0. Por lo tanto, la solución general de la ecuación de Euler viene dado por estas expresiones. Como vemos, son muy similares a las que habíamos hallado anteriormente. Lo que cambia es que ahora va a ser el valor absoluto de x. En vez de x solo va a ser el valor absoluto de x. Y ahora vamos a estudiar los puntos singulares regulares. Tenemos la ecuación diferencial p de x, segunda derivada de y con respecto a x, más q de x de y con respecto a x, más r de x por y igual a 0. Si la transformamos en su forma estándar, obtenemos, es decir, dividimos entre p de x, obtenemos y' más p de x, que es q entre p de x mayúscula, más q de x, que es r de x entre p de x por y igual a 0. Entonces tenemos la definición
de punto ordinario y punto singular. Entonces decimos que un punto x sub 0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial 47 si tanto p de x como q de x en la forma estándar 48 son analíticas en x sub 0. Recordemos que una función es analítica cuando admite desarrollo en serie de potencia alrededor de ese punto. Y un punto que no es ordinario es un punto singular. A pesar de que podemos ver que los puntos ordinarios son pocos, siempre es importante poder estudiarlos, debido a que los puntos singulares determinan las características principales de la solución en mayor medida de lo que se podría sospechar. En la vecindad de un punto singular la solución se hace más grande en magnitud y experimenta cambios rápidos, por eso es importante poder estudiarlos. En este caso, vamos a estudiar las singularidades que no son demasiado graves, es decir, que podríamos llamar singularidades débiles. Para poder saber si un punto es singular regular, hacemos el límite cuando x tiende al punto x sub 0 por x menos x sub 0 por q de x entre p de x, y más el límite cuando x tiende a x sub 0 de x menos x sub 0 al cuadrado por r de x entre p de x. Si estos límites son finitos, quiere decir que el punto es un punto singular regular. Si no sucede esto, entonces quiere decir que el punto es singular irregular. Ahora vamos a resolver el problema 21 de la sección 5.4 del capítulo 5 del libro Boyce D'. Para ello nos piden que encontremos los puntos singulares de la ecuación diferencial y determinemos si son regulares o irregulares. La solución es, como la que vemos aquí, 1 menos x al cuadrado por y' más x por 1 menos x por y' más 1 más x entre y. Por lo tanto, si dividimos entre p de x, recordemos que 1 menos x al cuadrado es igual a 1 más x por 1 menos x. Por lo tanto, este 1 menos x se me va con 1 de abajo. Tenemos x entre 1 menos x al cuadrado por 1 más x. Y en este caso, nos quedaría 1 entre 1 menos x al cuadrado por 1 menos x, ya que se me va con este 1 más x con un 1 más x que estaba aquí abajo. Como vemos, los puntos singulares son x igual a 1 y x igual a menos 1, debido a que p de x cuando es 0, debido a que p de x es 0 en estos puntos. Ahora vamos a ver qué pasa para x igual a 1. Entonces hallamos su límite, sería el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por x entre 1 menos x al cuadrado por 1 más x. Y aquí se me iría, recordemos como dije anteriormente, que este 1 menos x al cuadrado es igual a 1 más x por 1 menos x. Si sacamos aquí factor común, el menos, nos quedaría menos y aquí también faltó un menos. Entonces nos queda que este límite es finito, es 1 entre 4. Ahora, si hacemos el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 al cuadrado por 1 entre 1 menos x al cuadrado por 1 menos x, entonces obtenemos que este 1 menos x de este se me va con 1 menos x de este, y además un 1 menos x que está aquí adentro se me va con este otro. Por lo tanto me queda que el límite cuando x tiende a 1
de 1 entre 1 más x me da 1/2. Y como ambos límites son finitos, en el punto x igual a 1, entonces decimos que este es un punto singular regular. Ahora para x igual a menos 1, sustituimos quién es el punto, entonces nos quedaría el límite de x cuando tiende a menos 1 por x más 1 por toda esta expresión. Si este factor se me va con este factor, entonces me quedaría solamente x entre 1 menos x al cuadrado. Debemos de hallar los límites laterales, de ver cómo están. Entonces nos da que el límite a la derecha nos da hacia infinito, pero el límite por la izquierda nos da hacia menos infinito. Por lo tanto decimos que el límite no existe. Ahora hallamos el límite cuando x tiende a menos 1 por x más 1 al cuadrado, por toda esta expresión, y reescribiéndola decimos que el límite de x menos 1 cuando x más 1 entre 1 menos x todo al cuadrado nos da que es 0. Pero como el de arriba no es finito, sino que simplemente no existe, entonces decimos que el punto x igual a menos 1 es un punto singular irregular. Muchas gracias.